apareció una carta ayer de una médica, María Cecilia López, que es cardióloga, y que habla de las falsedades que también se distribuyen y se dicen con la pandemia. Está en línea la doctora Cecilia López, le decimos buen día. ¿Qué tal, doctora? Ricardo Montacuto le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cecilia o María Cecilia? Está bien, soy María Cecilia, me pueden decir Cecilia, no hay problema. No usa el nombre completo, bien. Doctora, bueno, acá estamos en el medio, nosotros tratando de entender lo que pasa entre lo que dicen los médicos y la información que recibe la población. Yo leí una carta suya que usted ha publicado, se ha distribuido por muchísimos medios. Hay mucha gente de muchos gobiernos que está repartiendo la carta suya, en la que dice que le da tristeza y vergüenza ajena por el grado al que llegó la corrupción y la deshumanización respecto al trato de la pandemia, ¿no? Y habla de las falsedades en la pandemia. ¿Cuáles son esas falsedades? ¿Qué visión tiene del problema? Mira, a ver, básicamente, realmente a nosotros lo que nos ha hecho un poco de ruido desde un primer momento, sobre todo a todo el grupo de profesionales de la salud que finalmente nos agrupamos en esto que es el de epidemiólogos metadisciplinarios, ¿no? Sí. Argentinos, es que por un lado esos síntomas y signos que la Organización Mundial de la Salud los define como característicos son síntomas y signos que son comunes a un montón de enfermedades, a resfríos comunes, a gripes. Entonces nosotros no podemos definir a esos cuadros, a esos síntomas y signos como característicos de una nueva enfermedad. Y ahí necesitamos una prueba y si, digamos, un método complementario, y si nos abocamos a un método complementario, cuando vamos a pedir una prueba como esta que se pide ahora, que es el test de PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, es un test que no es específico, es un test que se usa en investigaciones médicas, nunca se ha usado para hacer screening en la población en general. Como un test de diagnóstico no se había usado. Exacto. Nosotros nunca lo hemos usado y tampoco nunca hemos usado un método complementario para definir a un paciente como sano o enfermo, jamás en la historia de la medicina. Entonces nos ha llamado eso la atención, incluso una persona inmunóloga del grupo, que es Roxana Bruno, ha demostrado, ella misma está haciendo trabajo de investigación donde se han evaluado el secuenciado, que son las características como la información genética que tienen las partículas, partes del virus, ¿no? Que está publicado esto en las revistas científicas, y esas secuencias genéticas son iguales y comunes a otros genes de otros virus que conviven con nosotros. Claro. Por lo tanto, si usamos esa prueba para ir a definir a un paciente, a una persona, porque no es paciente, a una persona como sano o enfermo, estamos sesgados, no estamos usando un método gold standard característico. En ese sentido, eso nos permite explicar por qué existen tantos falsos positivos y falsos negativos y no entendemos. Porque realmente se está haciendo un diagnóstico errado usando este test. Entonces, cuando yo tengo esto nosotros en medicina lo definimos como especificidad, ¿no? Un test que no es específico para este virus, yo no lo puedo usar como gold standard. Se cae, automáticamente se cae. Yo tengo que priorizar primero la clínica del paciente, evaluar, y cada paciente en la medicina tiene una clínica que es característica y tengo que evaluar el entorno que lleva al paciente a manifestar esa enfermedad. Yo no puedo decir que una enfermedad se manifiesta de forma masiva y buscar enfermos por la población general en función de un test que tiene una especificidad pésima, que ya está demostrado. Entonces, esas son las cosas que nosotros desde la ciencia, los que tenemos esta capacidad de razonamiento y que hacemos medicina realmente pensando, razonando, no nos cierran. Los protocolos tan estructurados no nos cierran. No tiene sentido. Entonces, desde ese lugar se cometen muchos errores. Desde ese lugar se aíslan personas que tienen cuadros respiratorios comunes y a lo mejor lo que está cursando es un resfrío común de cualquier otro virus, no de este, y se lo aísla erradamente, y eso deteriora más inmunológicamente a esa persona. El estrés al cual está sometida la población general, al cual estamos sometidos todos, porque esto lo estamos viviendo todos de los distintos lugares, el que está en la trinchera, el que está en su casa, el que está de todas maneras,
está sometido a un estrés constante, crónico, tan prolongado, de tantos meses, que nuestros sistemas inmunes están destrozados. No, está todo el mundo por el suelo y ustedes los médicos más todavía. A ver, voy por preguntas más concretas, a ver si puedo. ¿Se está internando de más? Absolutamente, a ver, te diría sí, pero no bajo el título de internación, ¿sí? Lo que ha hecho el sistema de salud es aislar de manera, bajo un título de aislamiento preventivo, se usan camas o se aíslan a pacientes que tienen síntomas leves. Pacientes que nosotros de la medicina convencional y de años de desarrollar, de hacer clínica y demás, podíamos tratar esos cuadros en la casa, ¿no? Sin internación. ¿Se entiende? Sí. Solamente se interna el paciente que realmente necesita, aquel paciente que está verdaderamente comprometido, que necesita digamos, si vamos a hablar de aquel paciente que necesita terapia intensiva, es aquel paciente que necesita tener un monitoreo cardíaco, el paciente que necesita medicación endovenosa, pero con absolutamente supervisión médica y enfermería. Claro. Bueno, entonces, lo que está pasando es que, a ver, está habiendo casos graves, hay casos graves, nosotros tenemos enfermedades respiratorias todos los años, enfermedades respiratorias, pero que no solamente tienen que ver con los cuadros gripales, sino con pacientes que ya tienen una comorbilidad, es decir, que ya tienen una patología de base que hace que esos sistemas de esas personas se enfermen más fácilmente y se predispongan más fácilmente a enfermar. Entonces, si nosotros vamos a comparar los números, esos números de años previos respecto a estos números actuales, no cierran. Sí, yo estuve mirando la última estadística que vi, es la del año 2018, la del 2019 creo que no estaba completa, y la verdad que si uno compara los muertos por coronavirus respecto de los muertos por patologías respiratorias en general, yo no me acuerdo el número global ahora, pero el impacto era poco. Lo que no termino de entender es si el coronavirus es menos grave de lo que parece según la visión que tienen ustedes o si lo estamos tratando mal. No. Lo que se ha hecho al principio, digamos, es tomar una pauta que nos consideramos que fue adecuada y correcta, quizás en los primeros 15 días de cuarentena, en la cual uno observa el comportamiento quizás de la partícula viral, de la enfermedad. Entonces uno, en función de eso, toma medidas poblacionales. Está bien, digamos. Ahora, lo que se ha visto haciendo, que esto lo explican muy bien el resto de los epidemiólogos que están conmigo en el grupo, cuando uno ha visto las curvas y va viendo que realmente los casos, la gravedad del virus no pareciera ser la que se pensaba, al menos en nuestra población, sí. Entonces la conducta tiene que repensarse, tiene que redireccionarse. Esto es lo que estamos planteando y no que se planteó desde un primer momento. Entonces los primeros 15 días para uno observar el comportamiento de esto, de la enfermedad, sí era necesario tal vez cumplir un aislamiento. Lo otro que nosotros sostenemos es que no es necesario aislar a los sanos. Nunca en la historia de la medicina se aisló a los sanos. Entonces, lo que sí se hace es tomar un recaudo respecto a la población más inmunológicamente comprometida, pero no sostenidamente tanto tiempo. La pauta, digamos, más lógica hubiera sido resguardar a esa población que tiene más riesgos y poner a circular a la población sana. De esa manera podemos sostener una economía, sobre todo en un país como nosotros, que digamos, venimos bastante castigados, ¿no? A través de los años. Seguro. Ahora, eso es absolutamente cierto. Yo leí en su carta, recién un mensaje, habló un médico, dejó un mensaje y dijo, nos pagan como mierdas y nos tratan como mierdas. Y la verdad que tiene razón, porque que un médico tenga que hacer de ambulancia y tener 4 o 5 laburos y después para poder vivir y llegar a fin de mes te agarra una situación de estas y estás muy complicado. ¿Sabe qué me angustia, Cecilia? Ustedes como médicos han decidido jugar en el team menos popular, en el que está diciendo las cosas difíciles. Esto está mal, la cuarentena no como tal no sirve, el respirador no es la única solución. Ustedes están en esa vereda. Pero también tengo médicos que me queman la cabeza diciéndome hay que encerrarnos a todos y es el único remedio. No. Y son médicos, y usted es médica. ¿A quién le creo y por qué? Yo creo, esto es una interesante pregunta realmente la que me haces, y es algo que nosotros justamente ayer estuvimos hablando con un grupo de colegas
Y yo creo que realmente existe un adoctrinamiento de la medicina también muy silencioso y sutil a través de los años, en donde se nos ha enseñado a pensar siguiendo una guía, un consenso. Nosotros nos basamos en eso, hacemos esta medicina basada en evidencia, en la cual nos guiamos y estudiamos, miramos afuera y comparamos, hacemos nuestros propios estudios, pero muchas veces también nos quedamos estructurados en esa guía, en ese consenso. Entonces, si nosotros no salimos de ese lugar y empezamos a pensar desde un criterio más lógico y práctico, cometemos errores. Y mucho de eso estaría pasando, es lo que algunos de los médicos creemos, en un grupo de la población médica. Al repetir y guiar y seguir y respetar punto a punto un protocolo que pareciera no tener lógica, no se abre al pensamiento de pensemos qué más está pasando acá, busquemos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, porque lo que estoy diciendo no sirve, no cierra, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿pero en qué no cierra, Cecilia? El aislamiento de los sanos es un error. No podemos vivir aislados porque nosotros somos virus y bacterias. Nosotros tenemos 1 millón de virus y bacterias con quienes convivimos en simbiosis. Una partícula, que según está publicado el tamaño que tiene 0,00120 micras, es imposible de poder identificarla en nuestro medio ambiente, en nuestra biología. Nosotros tenemos un sistema de defensa que no lo vemos, que está en nuestra piel, 1 millón de partículas que forman parte de nuestro sistema de defensa en la piel, en nuestra flora intestinal, en nuestras fosas nasales, para que te ubiques, digamos, todo eso está lleno de virus y de bacterias que en realidad lo que hacen en un perfecto equilibrio y simbiosis es enfrentarse a cualquier patógeno que está en el aire al cual nosotros estamos expuestos, y el sistema inmune automáticamente, al ponerse en contacto, se pone en activación inmediata. Eso pasa a las 24 horas del día, todo el tiempo, y nosotros no somos conscientes de esto. ¿Cómo vamos a vivir en una burbuja aislada? Tenemos que aislar el planeta, entonces. Aislemos el planeta. Sí. Porque realmente es ilógico, no tiene sentido. Hay que abrirse a pensamientos, hay que escuchar a los biólogos, hay que escuchar a los virólogos, hay que escuchar a los inmunólogos, hay que escuchar a los... Pero los inmunólogos y los virólogos y los biólogos nunca han tenido que poner a respirar a un paciente en una unidad de terapia intensiva. No saben lo que es. No, hay que escuchar a ellos, digo, para poder sumar entre todo el conocimiento y entender a una nueva partícula viral. Desde ese lugar estoy diciendo. No. Trato de ponerme en los zapatos de muchos de mis amigos o fuentes, de gente conocida que están cursando la enfermedad y que han pasado los primeros días de una manera muy espantosa, mucho dolor, mucha fiebre, algunos neumonía, que la deben estar escuchando en este momento y les debe costar entender. Hay algo que nosotros estamos realmente, que es lo que nos preocupa o hacia dónde dirigimos la atención y la explicación de lo que está pasando, y es en qué es lo que desencadena esta cascada inflamatoria, que está desencadenada en un grupo de pacientes, o sea, la cascada inflamatoria grave, esa liberación exagerada de citoquinas que se da en un grupo de pacientes que no lo tienen todo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasa en esos pacientes? Entonces, tenemos también ya sabemos de la medicina, sabemos que hay muchos factores que justamente predisponen y condicionan a que esa cascada de mediadores inflamatorios, de sustancias químicas que se liberan en nuestro cuerpo, se liberan más en ciertos contextos. Si yo estoy sometido a una situación de estrés y tengo depresión inmunológica, esa cascada va a ser una cascada normal. Si tengo una predisposición de mi cuerpo en alguna enfermedad de base, autoinmune, esa cascada va a ser anormal, no va a ser igual para todos. Entonces hay montones de factores que influyen en la activación de esa cascada inflamatoria. La gran pregunta es, ¿existe una partícula viral que la desencadena o es importante el huésped y pensar lo que está pasando en el sistema inmune del huésped previo y actualmente durante... Para eso necesita años de investigación. No necesitamos años de investigación, porque tenemos mucha bibliografía en todo esto nosotros. Hay mucha bibliografía, digamos, publicada, no solamente en este contexto, no hay que mirar el virus famoso nuevo que aparece ahora y que es el que estaría desencadenando todo esto. No, esto que
esto que vos planteás, que es muy interesante porque es justamente el razonamiento que hacia donde vamos, Sí. Está apoyado, nuestro razonamiento está apoyado justamente en nosotros tener el background de esto, ¿no? De saber que estos mecanismos, no los digo yo, están publicados en 1 millón de trabajos. Y esta es la base científica que nos sostiene para accionar justamente después en los tratamientos y en la medicina. Nosotros hacemos medicina, pero la medicina la hacemos a partir del trabajo que desarrollan los investigadores, los científicos. Entonces, desde ese lugar es que yo te digo, es importante escuchar qué opina un virólogo, alguien que ha estado en un laboratorio trabajando un montón de años, a ver qué le parece, qué opina si el comportamiento de una partícula viral es de esa manera. Si el comportamiento, es importante hablar con epidemiólogos porque ellos son los que están en contacto con las curvas y las estadísticas y demás. Es importante, en mi opinión, como médica clínica, como cardióloga, que veo la clínica de los pacientes. Yo he hecho terapia intensiva y recuperación cardiovascular muchos años. Al paciente crítico lo conozco perfectamente y sé cómo manejarlo. Entonces, es importante el trabajo de manera conjunta, no asustarnos y quedarnos paralizados. Yo acompaño al dolor de cada persona que ha tenido que no solo vivirlo quizás en su individualidad, sí, sino a través de algún familiar, de algún colega, de algún... Porque la verdad que yo lo siento igual, lo vivo con cada persona. Pero es que lo que digo es, busquemos otras respuestas, abramos la cabeza a ver qué más hay en esto, no solo desde un punto de vista científico. La cuarentena eterna no puede ser el único remedio. No, para nada en absoluto, pero tenemos países en el mundo. ¿Por qué nos creemos nosotros que... ¿Qué país en el mundo ha implementado este mecanismo? No, ninguno. Entonces, ¿a quién estamos imitando? Existe un concepto. ¿Y cuál modelo exitoso, y en los países que ya pasaron por esto con algunos meses de ventaja, cuál modelo les pareció exitoso? El modelo de Suecia. Uh-huh. Porque el modelo de la inmunidad de rebaño es la que nosotros de alguna manera proponemos. ¿Por qué? Porque el modelo de inmunidad de rebaño justamente lo que hace es, al principio se criticó a estos países porque lo que hacían era hacer lo que te comenté recién, ¿no? Someter a la población sana, ponerla a circular, y a la población un poco con riesgo... sí, guardarla. Reservarla un poquitito, cuidarla, ¿no? Bueno, ellos tuvieron el pico al principio, no me acuerdo bien exactamente el número, pero 5.800 muertos creo que en total, y nosotros llevábamos 300, y parecía ser que a nosotros nos estaba yendo mejor. Pero resulta ser que 5 o 6 meses después ellos siguen manteniendo el mismo número de mortalidad, con una tasa cada vez más elevada de muertos, entre comillas, acá en nuestro país. Entonces, a largo plazo, la inmunidad de rebaño da absolutamente, o pareciera que está demostrado, que da muchos mejores resultados de tomar y de realizar una cuarentena interna, porque nosotros en la cuarentena interna lo que hacemos es aislar a la persona. Si nosotros nos aislamos, yo te cuento, si vos te aislás en un lugar cerrado y que el sistema inmune no está expuesto a todos los mediadores, a los agentes que hay en el medio, a la larga vas perdiendo defensas. El sistema inmune se deprime inmunológicamente, porque la forma de fortalecer nuestro sistema inmune es el estímulo con todos los agentes, entre paréntesis, noxas, le llamamos nosotros, o patógenos, al cual estamos sometidos. Pero cuando más expuestos podamos estar a todas esas noxas, el sistema inmune se va fortaleciendo. Si yo lo aíslo, lo que estoy haciéndote es inmunodeprimirte. ¿Se entiende? Cecilia, muchísimas gracias. Está bueno escuchar otras voces y escuchar cómo piensan otras cabezas también. Muchas gracias.